Allá en la cima de las montañas, donde el cielo toca las alturas más inaccesibles, vivía un águila. Era fuerte, valiente y con una visión que atravesaba valles, ríos y bosques. Todos la admiraban, no solo por su fortaleza, sino por su capacidad de ayudar. Siempre dispuesta a extender sus alas para los necesitados, el águila era un símbolo de liderazgo, generosidad y protección. Por donde pasaba, los animales del bosque le llamaban Águila. ¿Nos puedes ayudar con esto? ¿Nos puedes proteger de aquello? Y, como la líder que era, siempre atendía el llamado. Pero, con el tiempo, algo dentro de ella empezó a cambiar. El águila, a pesar de su grandeza, enfrentaba un reto invisible. No sabía cómo decir que no a una petición de ayuda. Siempre tan dispuesta a hacer por los demás, nunca pensaba en sí misma. Así comenzó su jornada, una jornada no solo de fortaleza, sino de descubrimiento. En ese momento, el águila poderosa aún no lo sabía, pero estaba a punto de aprender una de las lecciones más importantes de su vida, la importancia de decir no, para poder seguir siendo fuerte. Tan pronto como el águila aterrizaba, ya escuchaba los llamados. Primero era la tortuga, que necesitaba ayuda para protegerse de una tormenta que se avecinaba. Después era el conejo, que le pedía al águila que vigilara su madriguera mientras él iba en busca de comida. Y, como siempre, el águila respondía al llamado. Nunca dudaba. Con cada petición, el águila hacía todo lo posible por ayudar. Volaba por todo el bosque, cuidando a los más débiles y protegiendo a los más vulnerables. Pero por dentro, algo estaba cambiando. Con cada vuelo, con cada tarea, el águila sentía que el peso crecía. Su espíritu, antes tan ligero, ahora parecía cargado con las preocupaciones de los demás. La generosidad del águila era admirable. Pero al cargar con los problemas de todos, empezó a perder algo importante, su propia fuerza, su propia paz. El águila, siempre dispuesta a ayudar, comenzaba a sentirse abrumada. A pesar de su poder, el águila comenzaba a sentir las consecuencias de asumir tantas responsabilidades sin nunca pensar en sí misma. Sus vuelos ya no eran tan altos y su espíritu, antes inquebrantable, empezaba a desgastarse. Día tras día, el águila continuaba atendiendo las peticiones de ayuda. Sin embargo, ya no podía alcanzar las mismas alturas que antes. Sus vuelos se hicieron más cortos, sus ojos ya no brillaban con la misma confianza, y el cansancio comenzó a apoderarse de su cuerpo. El águila, que antes volaba más alto que cualquier otra, ahora sentía sus alas pesadas, como si llevara el peso del mundo sobre ella. La responsabilidad de ayudar a todos lentamente apagaba su llama interior. Incluso su visión, antes clara y penetrante, ahora parecía nublada por tantas preocupaciones. Cada día, el águila se desgastaba más. El deseo de seguir ayudando a todos, de proteger y vigilar, lentamente le quitaba lo que le daba fuerza. Y fue entonces cuando se dio cuenta de algo que nunca había notado antes. Por primera vez, el águila comprendió que al cargar con el peso de todos, estaba perdiendo lo más importante, su propio equilibrio, su propia fuerza. Y ese era un precio que ya no podía permitirse pagar. El cuervo, siempre atento, había notado el cansancio del águila desde hacía tiempo. Sabía que, en su generosidad, el águila no podía poner límites, y eso lentamente consumía su energía. Era hora de intervenir. Cuervo, gran águila, veo tu agotamiento. Cargas el mundo sobre tus alas, pero, ¿quién cuida de ti? La sabiduría no solo está en ayudar, sino en saber cuándo decir no. Cuervo, ayudar es un don, pero sin límites, ese don se convierte en una prisión. Cuando te agotas, pierdes la capacidad de volar tan alto como antes. Al cuidar de ti misma, preservas tu fuerza para seguir ayudando a los demás de manera más sabia y equilibrada.
Esas palabras resonaron profundamente en el corazón del águila. Nunca había pensado que el acto de ayudar sin descanso podría ser la causa de su debilidad. El cuervo, con toda su sabiduría, le mostraba un camino diferente, un camino de equilibrio. Cuervo, aprender a decir no te hace menos generosa. Al contrario, te convierte en una líder más fuerte y sabia. Piénsalo, gran águila. A pesar de su resistencia inicial, el águila entendió que necesitaba hacer algo diferente. Había pasado tanto tiempo dedicándose a los demás que había olvidado cuidar de sí misma. Con el corazón más ligero, decidió que era hora de aplicar lo que había aprendido del cuervo. Tan pronto como aterrizó, las peticiones comenzaron de nuevo. El conejo le pedía que vigilara su madriguera, el ciervo pedía protección contra los depredadores. Pero esta vez, algo en el águila era diferente. Respiró hondo, miró a los animales con cariño y tomó la decisión que antes parecía imposible. Águila, amigos, siempre he estado aquí para ayudar, pero hoy necesito cuidar de mí. No puedo volar tan alto si sigo cargando el peso de todos ustedes. Ustedes tienen sus propias fortalezas y habilidades. Confíen en ellas. Al decir no, por primera vez, el águila no sintió debilidad, sino una fuerza renovada. Esperaba ser malinterpretada, pero para su sorpresa, los animales la aceptaron con respeto. Se dieron cuenta de que su generosidad nunca había sido cargar todo por sí misma, sino inspirar a los demás a encontrar su propia fortaleza. El águila, al aprender a decir no, redescubrió su propia libertad. Con menos peso sobre sus alas, su vuelo volvió a ser poderoso y su fuerza, renovada. Se dio cuenta de que al cuidar de sí misma, podía seguir ayudando a los demás de una manera más auténtica y sostenible. Al elevarse en los cielos, el águila recordó una enseñanza que había escuchado hace mucho tiempo, una enseñanza del Creador. La mansedumbre, a menudo confundida con debilidad, es en realidad una fuerza poderosa y silenciosa. La verdadera fortaleza no reside en decir siempre sí, ni en cargar con los problemas de los demás, sino en saber cuándo detenerse y confiar. El águila comprendió que la mansedumbre no significaba debilidad ni renunciar a ayudar, sino más bien elegir sus momentos con sabiduría y actuar con gentileza sin agotarse. La verdadera fortaleza estaba en reconocer sus límites y aceptar que incluso los seres más poderosos, como ella, necesitan descanso, paz y tiempo para renovarse. El águila se dio cuenta de que al permitirse decir no, y al cuidar de sí misma, estaba en realidad ejerciendo una fuerza mucho mayor de lo que imaginaba. Entendió que, al actuar con mansedumbre y sabiduría, estaba más preparada para enfrentar los desafíos que vendrían y para ayudar a los que la rodeaban de una manera más verdadera y duradera. Al abrazar su nuevo entendimiento sobre los límites y la mansedumbre, el águila experimentó algo que nunca había sentido tan profundamente, la verdadera libertad. Su viaje no solo fue sobre aprender a decir no, sino también sobre redescubrir la fuerza que llevaba dentro, una fuerza que iba más allá del poder físico, era la fuerza de la serenidad y la paz interior. Con el tiempo, el águila notó que su capacidad para ayudar a los demás no había disminuido al decir no, sino que había aumentado. Al respetar sus propios límites y cuidarse, se hizo más fuerte, más presente y más capaz de apoyar verdaderamente a quienes lo necesitaban. Al delegar, al alentar a los demás animales a ser independientes, no solo los ayudaba, sino que también los capacitaba para descubrir su propia fortaleza. Así, el águila comprendió que su viaje no se trataba solo de volar más alto o más lejos, sino de saber cuándo volar y cuándo descansar. Aprendió que su mayor don no era ser la salvadora de todos, sino una guía, alguien que inspiraba a los demás a crecer, a confiar en sus propias habilidades. La jornada del águila es un recordatorio de que la verdadera fortaleza radica en encontrar el equilibrio. Cuidarse no es egoísmo, sino un acto de sabiduría.
Decir no, cuando es necesario, permite que el sí sea aún más poderoso. Al hacerlo, el águila redescubrió la verdadera esencia de la libertad, una libertad que viene de dentro, guiada por la paz y la serenidad. Que todos nosotros podamos aprender del águila. Que podamos decir no, cuando sea necesario, cuidar de nuestras propias alas, y así volar cada vez más alto, con sabiduría y paz en el corazón. Cuando la noche cubría la sabana, el águila se dio cuenta de que su viaje no había sido solo sobre ayudar o aprender a decir no. Comprendió que, al confiar en los demás y, sobre todo, al confiar en sí misma, se había conectado con algo más grande, un conocimiento profundo que iba más allá de sus alas o sus responsabilidades. Era la sabiduría de reconocer su propio valor, de entender que la verdadera transformación viene desde adentro. El águila descubrió que la fe, mucho más allá de las acciones o las palabras, era una transformación interna. Un proceso continuo de autoconocimiento, de aceptar los propios límites y de confiar en que incluso en las adversidades hay un propósito divino guiando sus pasos. No se trataba solo de decir no o sí, sino de escuchar lo que su corazón y su intuición le decían. Al decir no, el águila no solo preservó su energía, sino que también se conectó con un nivel más profundo de sabiduría. Entendió que al confiar en su propio camino y al permitir que otros siguieran el suyo, estaba cumpliendo su papel con más fuerza y propósito. Al confiar en los planes más grandes, permitió que cada desafío se convirtiera en una oportunidad de crecimiento. La transformación no está solo en lo que hacemos, sino en cómo elegimos enfrentar los desafíos. Al confiar en el proceso, al aceptar nuestros límites y al practicar el autocuidado, el águila redescubrió su verdadera fortaleza. Y al final, esa fortaleza residía en su serenidad y en su confianza de que, sin importar lo que sucediera, estaba en el camino correcto. Que nosotros, al igual que el águila, podamos aprender a encontrar serenidad en nuestras decisiones. Que al decir no, podamos escuchar el sí que nuestro corazón susurra. Y que podamos confiar en el proceso, sabiendo que en cada desafío hay una oportunidad de transformación y crecimiento.